Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX. Y diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 4 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, las culturas del Valle de México y el Imperio Azteca, que se titula La civilización azteca, Tenochtitlán. El Imperio Azteca también se ha denominado como la Triple Alianza, ya que se cree que fue conformado mediante una alianza militar entre tres principales estados: los mexicas, con Tenochtitlán como centro, los Alcogua, con su ciudad Texcoco, y los pueblos que sobrevivieron del antiguo Valle de México. Lo que sí sabemos con seguridad es que los aztecas fue un pueblo guerrero que se lanzó a conquistar nuevos territorios y se expandió hasta la costa del Océano Pacífico y el Golfo de México. Los mexicas, por su parte, llevaban varios siglos expandiéndose. Desde la caída de la ciudad tolteca de Tula, este pueblo compitió con otros por el dominio de la zona, durante el periodo histórico que llamamos Chichimeca, que terminó con el dominio de Tezozomoc en 1370. Por otro lado, los alcohuas y los otros pueblos del Valle de México también fundaron sus propias ciudades. Su origen siempre ha estado rodeado de mitología y así es como ha llegado hasta nosotros hoy en día. El mito de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán cuenta que este pueblo guerrero emigró desde las montañas del norte por mandato de su dios más importante, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Estos tres elementos están plagados de simbología. El águila representa el aire, el árbol del nopal representa la tierra y la serpiente es representante del agua, tres elementos vitales para esta cultura. Así comenzó este aguerrido pueblo una marcha para buscar este lugar sagrado, y así es como llegaron al Valle Central de México, una zona llena de lagos con agua proveniente de las montañas y muy buena para la agricultura, como hemos mencionado en los módulos anteriores. Fue el rey Culhuacán el que finalmente les permitió vivir en un territorio lleno de serpientes que se llamaba Tizapán, en el que no vivía nadie por ese mismo motivo. Poco a poco comenzaron a tener una muy buena relación con Culhuacán, que les había permitido entrar en sus territorios para comerciar e incluso les entregó a su propia hija para que fuera la esposa de su dios de la guerra, Huitzilopochtli, ya que los aztecas se lo habían solicitado en el año 1323. Los aztecas se refugiaron en una pequeña isla en el lago Texcoco, donde finalmente encontraron el símbolo que les había encargado su dios, el águila comiéndose una serpiente encima de un nopal, y allí mismo decidieron construir su propia ciudad, Tenochtitlán. Así es como en el año 1325 este pueblo fundó esta ciudad maravillosa. Al principio de su fundación estaban bajo el dominio del pueblo Azcapotzalco, y los mexicas pidieron a Culhuacán que les mandara a alguien para gobernar su recién fundada ciudad. Este les envió a su hijo, Acamapitzli, en 1376, que fue el primer Tlaotani, rey de la ciudad. Este se casó con una princesa del pueblo Azcapotzalco, con lo que ganaron un poco de libertad. En los primeros años de la creación de Tenochtitlán, este pueblo también fundó la ciudad de Tlatelolco, en la misma isla. Finalmente, en el año 1427, los mexicas lograron su independencia, componiendo la Triple Alianza que hemos mencionado al principio de este módulo,
Tenochtitlán, Texcoco y Tlalcopan. Desde la independencia de la ciudad fueron sucediéndose diferentes tlautani, reyes o emperadores, comenzando con Moctezuma Iwilcamina el Viejo, hasta llegar a Moctezuma II el Joven, que fue el último de los emperadores y que vio al morir en 1520 cómo sus territorios estaban ocupados por unos intrusos llegados por mar en naves tan grandes como casas. Los españoles, ante la dificultad de pronunciar su nombre, acabaron llamando a estos emperadores Moctezuma. Se dice que para la inauguración del Gran Templo se sacrificaron 20.000 vidas humanas como ofrenda al dios. Cada vez que ellos conquistaban nuevos terrenos y hacían prisioneros, estos eran ofrecidos como sacrificios para alimentar al dios Huitzilopochtli con su sangre. Tenemos muchas descripciones hechas por los cronistas españoles que llegaron a la ciudad a principios del siglo XVI, y que quedaron profundamente impresionados por ella. La mayoría de los exploradores que fueron jamás habían visto una urbe tan grande y bien organizada. Contaba con unas 78 edificaciones grandes, siendo la más importante la del Templo Mayor, en forma piramidal con dos grandes escalinatas que conducían al templo superior. Era la mayor estructura de la ciudad, pero hoy en día no se conserva. También estaba el templo de Quetzalcóatl, el dios del viento, que tenía una forma semicircular, o el de Cihuacóatl u otros numerosos templos. La ciudad contaba además con otros edificios de importancia, como por ejemplo una escuela llamada Calmecac, que era para niños nobles, o el juego de pelota, o un Tzompantli, que era una plataforma donde se decapitaba a las personas que sacrificaban y que asimismo estaba hecha con cráneos humanos. También había recintos especiales para los guerreros, palacios reales, que se construían alrededor de patios, recordando a la arquitectura de Teotihuacán. A continuación podemos ver una imagen de estos Tzompantli, que son estas plataformas donde se sacrificaban a los sacrificios humanos. Había un tráfico muy fluido en la ciudad, y cuentan las crónicas de los españoles que avistaron la ciudad desde lo alto del Templo Mayor, que un día normal podía haber unas 60.000 canoas desplazándose por los canales y el lago alrededor de la urbe. También Tenochtitlán es famosa por sus calzadas, que cruzaban la isla de norte a sur y de oeste hacia el este. Encima de ellas colocaban puentes de madera que retiraban por la noche para evitar peligro. A continuación podemos ver un mapa sobre cómo sería la ciudad de Tenochtitlán en la época, que se titula El pueblo azteca y su cultura. Y vamos a empezar con la sociedad azteca. Como dice Manuel Lucena, al principio mantenían una sociedad y política tribales, pero conforme fueron conquistando territorios, fueron consiguiendo más prestigio y subieron puestos en el escalafón social, convirtiéndose en una clase privilegiada, a causa de la gran importancia que los aztecas daban a la conquista de nuevos territorios y a las ofrendas que hacían al dios Huitzilopochtli con la sangre de los prisioneros de guerra. Los militares o guerreros eran los miembros más preciados de la sociedad. A su vez, los pueblos conquistados tenían que ofrecer tributos a sus conquistadores, que controlaban y gobernaban todos los territorios, divididos en provincias y protegidas mediante fortificaciones. Cada ciudad importante tenía su propio tlautani, siendo los más importantes los de Tactuba y Texcoco, pertenecientes a la Triple Alianza que hemos mencionado al principio del módulo, pero todos supeditados al de Tenochtitlán, que se fue fortaleciendo cada vez más. De hecho, los últimos tlautani del imperio, sobre todo Moctezuma II, habían relegado a un segundo plano a los dirigentes de las otras ciudades,
ostentando todo el poder por sí mismos. Por debajo del gobernante existía la nobleza azteca, también llamada pipiltín, que estaba compuesta por dos tipos de personas, ya por derecho de sangre, familiares del Tlaotani o de la familia real, ya por méritos propios, militares o miembros del ejército. En ocasiones, esta clase social también realizaba trabajos de espionaje para el Tlaotani. Lo cierto es que ellos tenían privilegios a los que las clases inferiores no podían aspirar, como la ausencia de impuestos. Inmediatamente por debajo de los Pozteca se encontraban los campesinos y artesanos, que realizaban oficios muy concretos y especializados, como albañilería, alfarería, joyería, etc. Se llamaban macehualtín, y algunos eran pescadores, carpinteros, etc. Y los padres pasaban su oficio a sus hijos. Todos ellos tenían la obligación de pagar impuestos y también podían ostentar bienes o tener una parcela de tierra siempre que la cultivaran. El pueblo estaba dividido en asociaciones llamadas calpuli, que en un principio se cree que estaban relacionadas con los diferentes clanes de la sociedad primitiva, pero que después pasaron a formar los barrios de la ciudad, y así es como lo interpretaron los españoles cuando llegaron en el siglo XV. Estas agrupaciones se distribuían en diferentes territorios de la ciudad, y cada una de ellas guardaba terrenos comunales o colectivos, que podían disfrutar todos los miembros del calpuli, y en ellos estaban edificados sus propias escuelas, templos o edificios administrativos. Había unos 20 calpulis en Tenochtitlán. Por último, y por debajo de todos los estratos de la sociedad, justo en la base de la pirámide, estaban los esclavos, también llamados Taltacotin. Estos eran prisioneros de guerra, personas que habían cometido algún delito o que tenían deudas, etc. A continuación podemos ver un esquema piramidal de lo que hemos explicado. Arriba del todo está el Tlaotani, orador, en Tenochtitlán. Justo por debajo están los Tlatoani de otras ciudades, de Texcoco o de Tactuba, etc. Justo debajo tenemos a la nobleza de sangre o los militares, y después, más abajo, están los Poztecas. Después están los macehualtín, que son los artesanos, y justo por debajo, en la base de la pirámide, están los tlatalcotin o esclavos, que son los que realizaban los trabajos más pesados. Y que va a hablar del arte azteca. Como ya hemos mencionado, los aztecas, al instalarse en la zona mesoamericana, se embebieron de todas las culturas previas que habían estado instaladas en la zona, aunque siempre mantuvieron su espíritu propio. Donde más podemos ver este influjo de las civilizaciones anteriores es en el arte. La escultura, la cerámica, la joyería, la pintura, el textil, etc. Pero donde mejor se pueden ver los atributos artísticos aztecas es en la escultura. Los aztecas solían utilizar la naturaleza como inspiración, creando piezas de animales o representando objetos cotidianos, pero sus mejores obras estaban destinadas a representar a sus dioses y también a sus reyes. A veces pintaban estas esculturas y les incrustaban piedras preciosas. Eran muy buenos trabajando las piedras preciosas y los metales nobles, como la plata y el oro. A continuación podemos ver en la imagen una pieza de oro que es un ornamento. Como dice Manuel Lucena, los aztecas alcanzaron tal esplendor en diferentes facetas artísticas que no se puede comparar al de otras civilizaciones previas. Mejoraron las técnicas y fabricaron todo tipo de utensilios y abalorios. Sobre todo, eran muy buenos trabajando la piedra. El atuendo ordinario de los hombres consistía en un taparrabos y un manto anudado sobre el hombro. El de las mujeres, una túnica sin mangas y una falda que iba desde la cintura hasta la pantorrilla.
Se calzaban con sandalias de cuero sujetas con correas bordadas. Los ornamentos y aun la calidad de las telas indicaban la condición social de las personas, estando prohibidas las prendas de algodón fino y los adornos a la gente del pueblo, que va a hablar sobre la religión azteca. Puesto que los aztecas tenían una cultura religiosa muy arraigada, no perderían sus costumbres ni sus ritos religiosos, aunque se trasladaran a miles de kilómetros de su región de origen. Cuando llegaron al Valle de México, donde se instalaron, también integraron algunos de los dioses existentes en las culturas del lugar, pero siguieron alabando a Huitzilopochtli como su dios más importante. A pesar de esto, incluyeron a Tlaloc, el dios de la lluvia, a Tezcatlipoca, el juez de pecadores y orgullosos, y Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, el dios del viento y el aire de su religión. Pero los 4 que hemos mencionado eran los más importantes. De estos 4 dioses eran Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyos sacerdotes eran los sumos pontífices, y entre sus tareas destacaba la de aconsejar al Tlatoani en asuntos de guerra o política. Para ello solían utilizar a prisioneros de guerra. Normalmente los aztecas intentaban hacer prisioneros en lugar de matar a los pueblos que derrotaban, para así poder utilizarlos como ofrendas a sus dioses. Las llamadas guerras floridas eran iniciadas por los aztecas con el objetivo de conseguir víctimas que ofrecer a sus dioses. Los sacrificios se hacían los días festivos de cada mes, 18 en total, cada uno en honor a un dios, y cada dios requería que la muerte de su sacrificio humano fuera de una manera diferente. Huitzilopochtli necesitaba el corazón y la sangre de la víctima. Tlaloc requería niños enfermos. Teotihuacán, la madre tierra, necesitaba muchachas a las que se les ataba, lanzaba flechas y desollaba, para que después un sacerdote se vistiera con su piel y danzara en honor de la diosa, etc. También había sacrificios voluntarios y rituales para los guerreros más destacados en el combate. Muchas gracias por habernos escuchado.